40 minutos a los 30 minutos empieza a mandar mensajes. Bueno, a partir de hoy vamos a comenzar los temas del segundo bloque. El doctor Igor ya está haciendo los trámites pertinentes para la aplicación del primer parcial y no sé si le ha dado fecha tentativa. He mandado la retroalimentación a algunos jóvenes que sí lo necesiten, de resto al que no se les manda retroalimentación porque salieron bien. Me compete hoy comenzar con un grupo de fármacos que actúa sobre el sistema nervioso central autónomo. Han ingresado solamente 15 alumnos. Es lamentable, jóvenes. Ok. Vamos a hacer, las primeras láminas son láminas para hacer un recordatorio de todo aquello, de toda la estructura, anatomía, fisiología y algunos efectos bioquímicos de este sistema nervioso, particularmente autónomo, que es necesario evocar para que ustedes luego posteriormente entiendan cómo actúan los fármacos sobre este sistema. Recordemos entonces que el sistema nervioso central está constituido por el sistema nervioso, el sistema nervioso general, el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, médula y nervio, mientras que el sistema nervioso periférico por el sistema somático y el sistema autónomo. Estos sistemas están controlados por la acción parasimpática o el sistema simpático, parasimpático y el sistema simpático. Ellos traen vía aferente y vía eferente que llevan y traen información. En este sistema nervioso periférico vamos a tener las acciones voluntarias, cuando movemos el músculo, y el sistema involuntario que no depende de nosotros, de la voluntad, sino automáticamente son funciones neurovegetativas que van dirigidas a ese corazón, pulmón, tracto gastrointestinal y piel. Este sistema nervioso vegetativo entonces va a estar controlado por un sistema parasimpático, puro neurotransmisores de acetilcolina, que tienen la función o van a hacer una actividad de negativo, de retardo, de inhibición, por decirlo así, y el simpático por los neurotransmisores, la adrenalina, cuya actividad es estimulación. Es un sistema que está siempre en equilibrio. Este sistema nervioso vegetativo, entonces, a nivel del corazón, va a controlar el parasimpático las funciones no negativas, sino en el retardo o la parte de inhibición del sistema, mientras el parasimpático está activando el sistema. Entre ellos dos debe haber un equilibrio para que se fomente una actividad, una función cardiovascular o cualquier otro sistema adecuado. Este sistema va a tener está constituido por una neurona preganglionar que sale del mesencéfalo, del encéfalo o de la médula y va a un ganglio a hacer sinapsis. Ahí en ese ganglio está la neurona, comienza a sinapsis con la neurona postganglionar que se va a dirigir al órgano efector o a la unión efectora y va a causar la acción y luego el efecto. Unión también le llamamos unión neuroefectora. Las clasificaciones de estas fibras tenemos como la clasificamos colinérgica y adrenérgica, dependiendo del neurotransmisor que está en esa sinapsis. Tenemos fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas, fibras postganglionares parasimpáticas, algunas fibras postganglionares simpáticas, fibras nerviosas que van a la médula adrenal, fibras nerviosas motoras y las propias neuronas colinérgicas en el sistema nervioso central. A nivel adrenérgico tenemos fibras, la mayoría son fibras postganglionares simpáticas. En este esquema les traigo para que ustedes recuerden nuestra clase de fisiología de cuarto, cómo está constituido ese sistema parasimpático y simpático. El sistema parasimpático es un sistema que le llaman cráneo sacro, donde parten de fibras preganglionares largas, hace su sinapsis en un ganglio y de ahí salen fibras postganglionares cortas hasta el órgano efector. Son cráneo sacro. Mientras que las fibras simpáticas o tóraco lumbar, donde
parten fibras preganglionares cortas, hace su sinapsis en el ganglio y luego sale una fibra postganglionar larga para hacer su sinapsis en el órgano efector. Entonces, volviendo a lo anterior, resumimos que el sistema parasimpático tiene una emergencia cronosacra, cuya características de fibras son fibras preganglionares largas, hace sinapsis de un ganglio cercano al órgano efector, una fibra postganglionares corta y una relación de 1 a 1. Vemos entonces cómo esta estructura, cómo este sistema, parten nervios preganglionares que están ubicados en mesencéfalo, por ejemplo. Y el tercer par, oculomotor, sale del mesencéfalo a partir del núcleo, de su convergencia en el núcleo de Edinger-Westphal y va a asesinarse en el ganglio ciliar y de ahí sale una neurona postganglionar a enervar el músculo ciliar y el esfínter del hilo. Luego tenemos también el nervio facial, cuyo emergencia está a nivel de la protuberancia encefálica, donde sale la fibra preganglionar en el núcleo solitario y en el núcleo salival superior, asesinarse en el ganglio pterigopalatino ostomaxilar y luego a inervar las glándulas salivales. Luego tenemos también la emergencia del nervio glosofaringeo, bueno par, que hace su silla preganglionar larga, haciendo su sinapsis a nivel del nervio óptico y va a inervar también tanto la parte del oído y también glándulas salivales. Y el último nervio que constituye esta fase craneal es el nervio neumogástrico, nervio vago, que va a inervar, ¿verdad? Que está ubicado en el bulbo, sale el núcleo solitario, sale esa fibra preganglionar a diferentes órganos, ¿verdad? Donde hace su sinapsis en un ganglio cercano a la víscera y de ahí parte su neurona postganglionar corta a hacer su función. Tenemos entonces la emergencia del área sacra. Vemos entonces que a nivel del parasimpático tenemos una emergencia cráneo-sacra. El simpático lo vamos a revisar con el doctor Ivo en la próxima clase, la parte de adrenérgico. Es una emergencia tóraco-lumbar, sus fibras preganglionares son fibras cortas, ¿verdad? Que van y asesinan en los ganglios paravertebrales y prevertebrales, y luego una fibra postganglionar larga que va a inervar a cada una de las vísceras. Esta lámina dice lo compleja que es, cómo uno se mete, cómo uno analiza o cómo uno mejor rememoriza esta lámina. Es difícil, jóvenes. Por eso nosotros le damos algunos tips o algunos aspectos, como de una forma didáctica reconocer o conocer qué es lo que está ocurriendo cuando estimulamos el sistema simpático o parasimpático. Esta es la neurotransmisión. Conmigo van a revisar esta neurotransmisión adrenérgica o simpática y conmigo van a revisar la transmisión colinérgica o parasimpática. Si voy muy rápido, por favor me avisan. Es importante que ustedes entiendan cómo van a actuar estos fármacos en esta vía, en esta transmisión colinérgica. Dando ya entonces, nos ubicamos entonces en dónde vamos a trabajar. Estos fármacos van a actuar entonces, recordemos que ellos van a mimetizar o inhibir la función de la transmisión, no van a crear nuevas funciones. Tenemos entonces fármacos que actúan de una acción directa, que van a actuar en el sitio activo del receptor. Tenemos fármacos que actúan de una manera indirecta, fármacos que son capaces de modificar la síntesis, la liberación, el metabolismo o la captación de neurotransmisores. Por ejemplo, a nivel del sistema simpático, colinérgico, tenemos una enzima que es la enzima acetilcoliniterasa, que la vamos a ver en la segunda clase. Si nosotros unimos esta enzima que se encarga de hidrolizar la acetilcolina, entonces vamos de una forma indirecta a modular esta neurotransmisión. A nivel del sistema simpático tenemos
inhibición de la recaptación de la catecolamina a través de la cocaína, y de esta forma entonces son fármacos que actúan de forma indirecta en la neurotransmisión. Y aquellos fármacos que actúan de forma directa. En los fármacos que actúan en la transmisión colinérgica, vamos a ver aquellos fármacos que favorecen, se asemejan o mimetizan la acción de la acetilcolina. Para ello le llamamos parasimpático mimético o colinamimético. Y entonces que uno puede hacer las preguntas, fármacos que actúan, fármacos colinérgicos de acción directa o indirecta, o fármacos colinamiméticos de acción directa e indirecta. Tenemos que conocer esos términos, manejar esos términos cuando le llamamos parasimpático mimético, colinamimético o simplemente colinérgico. Y aquellos fármacos que impiden o bloquean la transmisión o la acción de la acetilcolina. A ellos le vamos a llamar parasimpático lítico o anticolinérgico. Entonces tenemos fármacos que favorecen la transmisión y fármacos que inhiben o impiden la transmisión. El neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor conocido desde hace mucho tiempo. Es una molécula pequeña, un éster, que tiene cierta polaridad, dada por ese nitrógeno cuaternario, que hace que le dé cierta carga positiva y es la que en realidad le va a dar, a través de la cual ella va a hacer interacción con los receptores. Simplemente la acetilcolina es de uso experimental, pero ella no está utilizada en la clínica. Ella es de una acción difusa, breve y es hidrolizada por la enzima acetilcolinesterasa. Ella llega, hace su acción sobre el receptor y luego rápidamente es hidrolizada por la enzima acetilcolinesterasa. En esta neurotransmisión colinérgica, vamos a ver varios puntos, vamos a revisar varios puntos en esta lámina a través de los cuales se pueden constituir blancos terapéuticos. Pero vamos a ver cómo ocurre esta neurotransmisión. Vamos a recordar. Inicialmente esta neurotransmisión arranca con la síntesis de la acetilcolina. Tenemos la colina en que la neurona la toma del sistema de la sangre, de los metabolismos de la sangre, y a través de un transportador ella entra a la neurona. Esta colina y la acetil-CoA, que es un producto de la población oxidativa o del metabolismo a nivel celular. Estos dos componentes, colina, acetil-CoA o la acetiltransferasa, forman la acetilcolina. Esta acetilcolina es transferida a una vesícula, va a ser almacenada en una vesícula a través de unos transportadores de alta o baja afinidad y entra y se almacena la acetilcolina en esta vesícula. Una vez la acetilcolina es almacenada, cualquier estímulo nervioso a nivel de la célula que despolarice la membrana va a estimular la entrada de calcio a la célula y esta ya va a llevar una señal a nivel de las vesículas para que ellas se aproximen a la membrana presináptica de la neurona y va a liberar el neurotransmisor. Aquí ocurre la neurotransmisión. Esta acetilcolina va al órgano efector para hacer su acción y rápidamente es hidrolizada por la enzima acetilcolinesterasa en colina, que vuelve otra vez al sistema reciclada, y el acetato no es tomado por la célula. Los blancos terapéuticos en esta transmisión tenemos uno a nivel de inhibiendo este transportador que permite la entrada de colina a la célula. Este transportador es el hemicolina. La otra es a nivel del transportador, ¿verdad? De ese que favorece la entrada de acetilcolina a la vesícula. Este compuesto es besamicol. Y tenemos toxinas que impiden o bloquean la liberación de la acetilcolina al espacio, como la toxina botulínica y la toxina tetánica, también que impide esa liberación. Mientras que hay una toxina del veneno de la araña que sí induce la liberación de la acetilcolina. Otro blanco terapéutico, que es lo que realmente utilizamos, o lo que vamos a trabajar en la clase, mejor dicho, son aquellos fármacos que actúan sobre esta neurotransmisión, los fármacos
que se unen al neurotransmisor que llamamos fármaco colinérgico directo, y aquellos que degradan la acetilcolina, también llamados fármacos colinérgicos indirectos o inhibidores de la acetil-CoA, de la enzima acetilcolinesterasa. También tenemos fármacos que van a bloquear esta unión, ¿verdad? Bloquean la unión de la acetilcolina al receptor, que le llamo entonces fármacos anticolinérgicos parasimpaticolitis. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bueno, seguimos. En esta transmisión vamos a recordar también los receptores que participan para que ustedes vean que tenemos que hacer la diferencia cuando un fármaco actúa de una forma directa a una forma indirecta. Recordar en su clase permítanme que me hace una pregunta. Dígame, María Celeste, una pregunta. Profe, sí, ¿me escucha? Sí. Es que no entendí la parte, ¿el hemicolinio es el transportador o era el fármaco que lo bloquea? Debe volver atrás. El hemicolinio, él va a bloquear este transportador que favorece la entrada de la colina a la neurona. Bloquea a este transportador, el hemicolinio. El becericol es el que favorece y bloquea el transportador que favorece la entrada de acetilcolina a la vesícula, y es esa partecita. Entonces, el hemicolino bloquea a este transportador que introduce la colina al interior de la célula. Estos son compuestos, no son utilizados hoy en día en la práctica clínica, por eso no hacen mucho hincapié, pero sí es necesario que ustedes reconozcan los puntos terapéuticos que se presentan en esta transmisión colinérgica y los fármacos que sí vamos a revisar con más detalle. Ok, seguimos. En la transmisión colinérgica tenemos dos tipos de receptores, nicotínico y muscarínico, como recordarán de su clase de cuarto semestre. Tenemos el receptor nicotínico, es un receptor ligado al canal iónico. Tenemos este receptor que tiene dos sitios, ¿verdad?, para unirse a la acetilcolina. ¿Qué pasa cuando estimulamos este receptor? Se une la acetilcolina, dos moléculas de acetilcolina se unen a este receptor, que es un receptor es un canal iónico que permite la entrada de sodio. Se despolariza la membrana, entra sodio y calcio, se produce entonces la contracción de músculo esquelético. Ese es el producto o el efecto, la estimulación sobre el receptor nicotínico, la contracción de músculo esquelético. Estos receptores tenemos a nivel del músculo, tenemos receptores en la placa neuromuscular, y su mecanismo por receptor es la despolarización de la membrana, entra sodio y sale potasio. También está ubicado a nivel del ganglio, en el cuerpo ganglionar, en las células dendríticas, también por ese mismo mecanismo por receptor, y también se encuentra en el sistema nervioso central. Aquí tenemos cómo ocurre entonces, más o menos de forma ilustrativa, de cómo ocurre esta transmisión de la placa motora, y hacer de conocimiento de que este tipo de fármacos que actúan la transmisión no son tomados, no van a ser estudiados a fondo, porque eso depende, es más para una especialidad, particularmente una especialidad en anestesia. Por lo tanto, simplemente van a conocer qué pasa cuando estimulamos este tipo de receptor a través de los fármacos colinérgicos, pero no vamos a entrar a fondo cómo actúa en esta unión neuromotora o neuroesquelética. Tenemos entonces los que están a nivel del ganglio, se ha utilizado el hexameconio, y a nivel de la placa neuromuscular, la curare o de tubo curario. Este sí es el que nos convence, los receptores muscarínicos. Es un receptor ligado a proteína G, es un receptor que ya lo revisaron varias veces, un receptor donde una vez es estimulado, esa proteína G se separa en un componente alfa y una unidad alfa y una unidad alfa gamma. Y bueno, ella va a actuar, vamos adelante, qué ocurre cuando estimula un fosfolípido de la membrana.
Vemos entonces, estas unidades se separan, actúa la unidad alfa y la beta gamma puede hacer otras funciones, pero particularmente nos... miren, me están avisando que me queda poco tiempo, de todos modos si se me cierra, volvemos otra vez pendiente de Ariana para darte una nueva dirección, un nuevo link. A nivel de los sectores muscarínicos, tenemos 5 tipos, M1, M2, M3, M4 y M5. El M1 está ubicado en las células parietales del estómago, a nivel del ganglio, en el sistema nervioso central, plexo, mioentérico y gástrico, y lleva una vía de señalización a través de los transmisores como el IP3 y el diacilglicerol. Igualmente que el M3, igualmente ubicado en la glándula exocrina, también en músculo endotelial también lleva esta vía de señalización. El M2 está en el corazón. Él va otra vía de señalización, como veremos más adelante, donde hay una inhibición de la producción de ANP cíclico y activación de los canales de potasio, de la conductancia del potasio. A nivel M4 están también los receptores, están también esta misma vía de señalización, neuronas ganglionares, vasos exteriores de útero, y en el M5 se ha descrito que están en el sistema nervioso central. Es importante señalar que en todas las estructuras, en todos los órganos tenemos los 4 tipos de receptores, pero siempre predomina, vamos a ver la acción de que predomina. Por ejemplo, en el estómago, en la zona planetal predominan los receptores M1. Si nosotros estimulamos el receptor M1, utilizamos un fármaco para este receptor y este va a ser más específico porque existe más población de receptores M1. Aquí tenemos entonces cómo ocurre esa neurotransmisión a nivel del músculo liso y en glándulas exocrinas. Vemos entonces cómo la estimulación de la acetilcolina a ese receptor hace, M1 y M3 particularmente, hace que se separen las unidades beta, gamma y alfa. Esta unidad alfa estimula la fosfolipasa C, ubicada en la membrana, que va a hidrolizar a diferentes inositoles, particularmente hasta producir el IP3. El inositol trifosfato, que es el que va entonces, se encarga de ir a las reservas de calcio para su liberación y producir la contracción del músculo liso vascular o la liberación, aumentar la secreción y liberación de las glándulas exocrinas. Entonces es importante, si nosotros estimulamos músculo liso, vamos a ver, el resultado va a ser, o el efecto, va a ser la contracción del músculo liso y el aumento de las secreciones exocrinas. Esa es la conclusión, estimulamos contracción del músculo liso y aumento de las secreciones exocrinas. Ahora, en qué parte de nuestro organismo tenemos músculo liso? Tenemos músculo liso, donde tenemos los receptores M1 y M3, tenemos el músculo a nivel del iris, esfínter del iris, a nivel del músculo ciliar. El músculo vascular lo vamos a revisar más adelante porque es más particular. El músculo bronquial, a nivel del el músculo liso bronquial, músculo liso a nivel del tubo digestivo y vesicuretral, particularmente el difusor de la vejiga. A nivel de las secreciones exocrinas, M1 igual M1 y M3, tenemos a nivel de las secreciones, si nosotros contraemos ese músculo liso, vamos a ver contracción del iris y del ciliar. Vamos a ver luego qué ocurre, qué pasa si nosotros contraemos el iris y el ciliar. Contraemos el iris, vamos entonces a ver miosis, la pupila va a ser miótica. Contraemos el músculo ciliar, vamos a ver acomodación de la visión cercana. Si contraemos el músculo liso vascular, vamos a ver vasoconstricción. Si contraemos el músculo liso digestivo, el tracto digestivo, vamos a ver aumento del peritalcismo. Y si a nivel de la vejiga, vamos a ver contracción del músculo difusor de la vejiga. Y en glándulas exocrinas vamos a ver aumento de la producción de bronquiales, digestivas, sudoríparas, salivales, lagrimales y nasolagrimales. A nivel del corazón tenemos receptores M2 y M3. En vasos sanguíneos, a nivel de M2, vamos a ver que hay un retardo de la transmisión, vamos a ver qué está pasando ahí. Y a nivel del vaso ocurre algo muy particular. A nivel vaso sanguíneo tenemos entonces elementos que son no tenemos el músculo liso directamente, sino tenemos el endotelio. Ahí tenemos receptores M3. Y ahí va a ocurrir algo que es una vasodilatación. Antes le llamaban
factor de relajación del vidrio de endotelio, que en realidad es el músculo liso. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a revisar un poquito cada una de estas cosas. A nivel del músculo liso tenemos entonces el endotelio y el músculo liso. A nivel del vaso sanguíneo. Ese endotelio, esta acetilcolina va a actuar sobre receptores M3 en el endotelio y por diferentes vías por su vía de señalización va a permitir la entrada de calcio que estimula la óxido nitrosintetasa que entra en la vía de arginina citulina y hace la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico va a actuar a pasar al músculo liso vascular y activa la guanidinosilasa, que transforma la guanidinosilasa en glifosato y luego va a llevar a una serie de vías de señalización a la relajación, constituyendo la vasodilatación. Por eso que nosotros estimulamos el vaso sanguíneo a través de un receptor M3, vamos a observar es vasodilatación. A nivel del corazón tenemos los receptores M2. Ahí va a haber la participación de una proteína G inhibitoria que va a llevar a la inhibición de la producción de almilasa y por lo tanto hay inhibición del AMP cíclico, de la activación de la proteína quinasa A y por lo tanto la inhibición del flujo de calcio. De esta forma vamos a ver que la contracción cardíaca va a estar enlentecida, va a estar disminuida, por lo tanto se le llamamos inotropismo negativo. Por otro lado, esta misma proteína inhibitoria va a activar los canales de calcio, de potasio, permitiendo la salida de potasio, lo que hiperpolariza la membrana y esto me va a llevar a un cronotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca, y a un dromotropismo negativo, disminución de la velocidad de conducción. Es importante que ustedes tengan presente esto. Para concluir, casi vamos a ver entonces en esta lámina cómo son los fármacos que estimulan la transmisión. Fármacos de acción directa o indirecta. Directa que actúan sobre el receptor y indirecta que actúan sobre la enzima acetilcolinesterasa, llamamos anticolinesteroides. Y aquellos que bloquean la transmisión, que son los antagonistas del receptor, que se llamamos colinérgico o parasimpático. Esto es difícil, muy profundo para que ustedes se lo aprendan de esta manera. Este es cuadro, lo que vamos a revisar en las siguientes clases, qué pasa cuando estimulamos cada una de estas estructuras, qué ocurre a nivel qué pasa a nivel de cada uno de los músculos. En esta lámina les traigo un ejemplo de qué pasa cuando estimulamos un órgano. Por ejemplo, si nosotros administramos en la conjuntiva algún fármaco colinérgico, va a hacer que se contraiga el músculo liso, se debilite y produce miosis. Y se produce también la contracción del músculo ciliar para la acomodación de la visión cercana. Estos dos efectos hacen que el humor acuoso que se produce a nivel de la cámara anterior va a drenar a través del canal de Snell para disminuir la presión intraocular. Por eso se usa un blanco terapéutico para aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intraocular y de esta forma se va a reducir la presión intraocular. Entonces, jóvenes, ya para concluir la clase, para no hacer otra link, mañana oigan la clase, anotan las preguntas y mañana, el miércoles, nuevamente vamos a tener clase y probablemente sí vamos a tener más tiempo para aclarar las dudas y recalcar algunos aspectos importantes de la clase. Recuerden entonces qué pasa cuando hay un músculo liso y estimulamos la transmisión, se contrae. ¿Y qué pasa cuando estimulamos una glándula exocrina? Aumenta la secreción. Ahí ustedes se ubican qué va a pasar. Y lo que ocurre a nivel del corazón y el vaso sanguíneo. Bueno, cualquier pregunta me avisan a través de mañana, la tengan claro. Ya terminamos la clase y me están preguntando algo acá. La clase no es el miércoles, sí va el miércoles. La clase va el miércoles a las 8 y probablemente vamos a entrar, vamos a hacer otro link porque es una clase que tengo que agarrar un poquito más lenta, con más detenimiento y probablemente los 40 minutos que me brinda esta plataforma no me da chance. Entonces, nos vemos el miércoles, probablemente en hora y media. 8 y luego hacemos a finalizar, cuando se caiga la transmisión, volvemos a solicitar otra reunión. ¿Alguna pregunta,
jóvenes. Dariana.